4, ¿cierto? Entonces, como nos estamos consumiendo el número 4, ya terminamos de consumirnos lo tran. Entonces, volvemos y validamos de que el buffer no esté vacío. Borramos otra vez el ítem y pasamos a consumirnos el ítem 3 y vamos disminuyendo contador como vamos viendo. Tenemos en este momento dos elementos, pues. Entonces vamos y cerramos y nos terminamos de consumir el ítem 3, entonces volvemos y borramos otro ítem del buffer y disminuimos contador y nos consumimos el buffer, el elemento que sacamos, que fue el 2. Entonces volvemos de nuevo, terminamos de consumírnoslo, validamos de que el buffer esté todavía lleno para seguir, entonces borramos y iniciamos a consumirnos el ítem que sacamos. Una vez nos consumamos este ítem, vemos de que él va a venir acá y se va a dormir el consumidor. Entonces vamos a mirar este punto como se va a dormir al momento en que terminemos de consumirnos. Como vemos, pasa a 0 porque el contador queda en 0 y ya terminamos de consumirnos el ítem, ¿cierto? Entonces ahora le damos paso al productor. En este punto ya vamos a ver, vimos cómo es el funcionamiento, ahora sin interrupción. Ahora vamos a ver cómo sería con interrupción y mostraremos el interbloqueo. Entonces, damos paso al productor, el cual ya está despierto. Venimos, producimos un ítem, como ya lo vimos, ¿cierto? No está lleno, entonces no dormimos, entramos el ítem, ya lo hicimos, aumentamos contador, ya se hizo, y despertó el consumidor. En este punto el consumidor ya está despierto. Producimos otro ítem, ¿cierto? No está lleno el contador, entonces no dormimos, entramos el ítem que producimos y aumentamos contador. En este punto volvemos y preguntamos, pues ya despertamos el consumidor, entonces no hay necesidad de volver a despertar. Produciendo otro ítem, sucede que hubo una interrupción. Vamos a marcar con rojo la interrupción donde sucedió. Entonces acá hubo una interrupción. ¿Qué pasa? El consumidor ya está despierto, entonces el consumidor pasaría a trabajar. Entonces el consumidor viene y valida de que sí hayan datos en el buffer, como si hay procesos pues en el buffer, ítems, elementos, entonces borramos un elemento del buffer y no lo consumimos. El productor ya está despierto y no se cumple esta función, entonces no, por lo tanto no es necesario despertarlo. Estamos acá consumiéndonos el ítem 2. Una vez consumido este ítem, pasamos, validamos de que todavía existan elementos, si existen, entonces borramos el ítem, disminuimos contador e iniciamos a consumirnos el elemento 1, que fue el que sacamos del buffer. Sucede que aquí hubo una interrupción, entonces aquí vamos a marcar la interrupción y vamos a dar paso al productor, el cual está aquí en este punto, ¿cierto? Entonces el productor lo que va a hacer es que va a validar si se debe dormir, pero como todavía tenemos muchos espacios, tenemos todos los espacios del buffer, entonces creamos un elemento y lo ingresamos, ¿cierto? Aumentamos el contador y volvemos, ingresamos otro elemento, ¿cierto? Ya aquí en este punto sucede que tuvimos otra interrupción en este punto, ¿cierto? Hubo una interrupción en este punto. Entonces le damos paso al consumidor, el cual estaba consumiéndose el ítem 1. Termina a consumirse el ítem 1, que fue el que sacó, el último que sacó, y pasa a consumirse el ítem 2. Entonces pasa a consumirse el ítem 2, ¿cierto?
vamos a mostrar cómo sucede en este punto el interbloqueo. Entonces estamos en este punto, terminamos de consumirnos el ítem 2, borramos el 1, ¿cierto? Y nos consumimos el 1. De acá va a pasar lo siguiente. Una vez terminemos de consumirnos el ítem 1, vamos a venir acá. Entonces nos terminamos de consumir el ítem 1. Él se va a parar acá y va a preguntar si el contador es igual a 0. Como lo vemos, contador es igual a 0. Entonces él va a validar que esto es verdadero. Y en este punto aún no hemos dormido el consumidor. O sea que el consumidor no está dormido sino despierto. Y venimos y resulta que sucede una interrupción. Como vimos, esto está en true porque el contador fue igual a 0. Pero cuando el momento en el que iba a pasar a dormir, sucede una interrupción, entonces le da paso a que el productor empiece a trabajar. Entonces el productor estaba produciendo un ítem, termina de producirlo, valida que el buffer aún no esté lleno, entonces empieza a entrar el ítem producido. Y en este punto él mira, contador es igual a 1, contador si es igual a 1. Entonces él viene y lo despierta, pero como vimos, el consumidor no alcanzó a dormir, no alcanzó a dormirse. Entonces está despierto. Entonces esta instrucción se pierde y no presenta error. Y viene y sigue produciendo ítems. Entonces el productor produce y produce ítems hasta que produce el último ítem y viene en N y se duerme. Entonces el productor pasa a un estado dormido, ¿cierto? En este punto el consumidor está despierto, entonces le damos el paso al consumidor, el cual quedó en esta validación. Como esto le dio que fue verdadero, vamos a cambiar esto, el consumidor ingresa a este punto donde se duerme también. Entonces el consumidor pasaría a un estado dormido. Lo que sucede acá es que los dos quedan bloqueados. Entonces aquí en este punto vemos que se presentó un interbloqueo. Bueno, eso fue todo y espero sea entendido.